Un saludo a nuestros hermanos en Cristo, un saludo a todo el pueblo de Dios, a la familia de la fe. Nosotros somos el programa Gracia Eterna, donde Dios toca sus corazones con la palabra, donde Dios habla su vida, habla su corazón y todo aquel que quiere escuchar la palabra y aprender de la palabra. En este día tenemos un mensaje muy bonito, como cada vez que venimos a exponer un mensaje, le preguntamos a nuestro Dios que nos diga qué es lo que la iglesia necesita escuchar, no lo que quiere, lo que necesita escuchar, y preparamos un mensaje en este día para edificación de cada uno de nosotros. Quédese con nosotros, hermano, alabe a Dios. Tenemos un canto también muy bonito, un canto ya un poquito viejito, ¿verdad? Porque ahorita hay muchos cantos, alabanzas nuevas, pero nosotros cantamos nuevos y también viejitos que también exalten el nombre de Dios o que sea de acuerdo al tema que vamos a dar. Así que quédese con nosotros en este día, escuche el mensaje, dele like y compártalo con aquellos que usted cree que les va a ayudar, a sus amigos, a su familia, a los hermanos en Cristo, que la palabra de Dios siempre es edificante para nuestras vidas. Así es, porque los mensajes siempre ayudan. Parece que no, o sea, a veces oímos tantos mensajes que ya no les tomamos importancia, pero la palabra está dentro de nosotros. Y en su momento es como se activa. Es algo verdaderamente sorprendente que la palabra hace en nosotros. Y a veces viene para guiarnos. A veces viene para detenernos también de obras que estamos pensando hacer ese, pero es que la palabra, o es que Dios, o es que yo oí ese mensaje, o algo, y nos detiene de obrar mal también. Sí. Toda palabra es buena. Y siempre le pedimos que le pase los mensajes a otras personas, y recuerde que los mensajes en el Facebook se borran al mes. Es una nueva póliza de Facebook, así es que de ahí pues los vamos a tener que pasar a YouTube, los vamos a pasar los tenemos en el podcast, en RSS, y ahí los puede escuchar, ¿verdad? Ya usted escoge el que quiera escuchar. Hay muchos mensajes también ahí de nuestra hermana Yuri, también ella tiene mensajes muy bonitos y todos sirven para edificar. Ese es todo el propósito de este programa, también del radio cristolasalvación.org, es ese, que el hombre sea edificado y que el nombre de Dios sea exaltado. Así es que pues nos puede seguir por todas esas maneras, ¿verdad? Sí, búsquenos en YouTube también. En YouTube, Radio sí, tenemos poquito ahí, pero vamos a empezar ya a poner más videos, porque como dije, ya los videos en el Facebook los borran después de un mes, así es que por eso ya no ve nada ahí. Los que nos siguen en el Facebook ya no ven, ¿verdad? Más que los últimos 3 mensajes, y después de eso ya se borran. Así es que pues hágase un favor, ¿verdad? Porque los mensajes son buenos, o sea, no son mensajes solamente de un día. Es como decir como dice mucha gente, es que la Biblia era para los del antiguo allá de Israel. No, la Biblia sigue siendo activa, la Biblia sigue hablando a la gente, y sí, así también la palabra que damos no es que viene de nosotros, o sea, es obviamente inspirada por Dios, así que la palabra es viva y eficaz, siempre va a estar, a alguien le va a hablar en ese momento. Entonces que pues suscríbase, denle un like, todo lo que sea necesario para que usted continúe viendo esos mensajes y se los pueda recomendar a alguien, porque sí, como siempre decimos, quizás a usted no le está hablando directamente en este momento, pero sí hay alguien que necesita escuchar ese programa en este momento, ¿verdad? Como alguna persona dio testimonio, nos llamó, nos contactó y decía que él ya estaba a punto de quitarse la vida, pero oyó algo en este programa que lo detuvo. Entonces imagínense las cosas que puede hacer en alguien que ni siquiera nos seguía, ¿verdad? Alguien que nada más pasaba y dice que vio, lo escuchó, y Dios lo detuvo de cometer una imprudencia tan grande. Así es. Bueno, esta canción es, como dijo mi esposa, ya es viejita. No queremos decir cuánto porque nos vamos a revelar aquí también, ¿verdad? Gracias, Padre, te damos por este día. Gracias, y por tu bendición, por tu misericordia que nos acompaña todos los días. Bendito seas, y bendice a todo aquel que escucha esta palabra, que sean edificados también, Señor, como tú nos edificas cada mensaje. Así también que cada persona que escuche el mensaje sea edificada para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.
Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podía estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Que no nos paga de acuerdo a nuestros cantos. Sí. Bendito sea siempre, Padre. Y a este día, pues, honestamente no recuerdo por qué vino este tema a nuestra mente, ¿verdad? Pero íbamos a ser guiados a los profetas. Quizás estamos viendo algún video de unos que se hacen llamar, ¿verdad? Se hacen llamar profetas, no que sean profetas. Lo que ahora es tan fácil, y ahora vemos que pues, salen con títulos de la universidad, o títulos de algún colegio, de alguna escuela, de algún seminario. Ya salen profetas, ya salen apóstoles y todo. Digo, pues, ¿en dónde enseñan eso? Porque, pues, en la Biblia yo veo que eso es dado por Dios, ¿verdad? Y ahora ya todo el mundo es apóstol y los van subiendo de rango. Yo creo que a los 20 años eres apóstol. Sepas o no sepas nada, tú eres apóstol, ¿verdad? Y tú eres profeta. Y pues eso está incorrecto, ¿verdad? Eso es dado por Dios. Y pues, ¿quién le va a enseñar a uno a ser profeta? ¿Verdad? Nadie, o sea, nadie nos puede enseñar esas cosas. Aunque yo sé que en la Biblia hay un versículo que dice, iba ahí a una escuela de profetas, me parece. Pero recuerde que quizás sí nos pueden enseñar las disciplinas, ¿verdad? Las disciplinas para llegar a ser Un mejor profeta. Pero no nos van a enseñar, ok, vas a decir estas palabras y vas a profetizar, ¿verdad? O sea, eso no pasa. Si no, imagínense cómo estaría el mundo, ya estaría lleno de profetas. Todos seríamos profetas, ¿verdad? Así como todos aprendemos a leer en la escuela, ¿verdad? Entonces, todos serían profetas. Pero recordemos que hay también en la historia de Saúl, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y empezó a profetizar. ¿Ok? Esa es la diferencia.
¿verdad? Que viene de Dios, el ser profeta viene de Dios, no es solamente porque uno le enseñó al otro cómo actuar, ¿verdad? Oh, hermano, vamos a levantar 3 veces las manos, profetice. No, no va a ser eso, no va a pasar. Entonces se me hace que por eso es que este tema vino a nuestra mente, porque estábamos por ahí quizás viendo algún video en YouTube o algo nos salió en el Facebook, y de gente que profetiza, y uno los puede ver claramente que de profetas no tienen nada más que el nombre. Y cómo tanta gente se deja engañar por esos profetas, porque tienen palabras bonitas. Ahora, todos estos falsos profetas, así como dice la Biblia, solamente endulzan el oído del que los está escuchando, ¿verdad? Como el rey Acab, me parece, ¿verdad? Que les profetizaban puras cosas bonitas y se ofendía del que decía la verdad, ¿verdad? Y así está la iglesia actual también. Luego llega uno que se hace llamar profeta y le empieza a decir a todo el mundo, oh, sí, yo veo pura bendición sobre tu vida. O sea, y hasta escuchamos una vez a una persona que dice, es que yo no estoy aquí para decirles algo malo. ¿No? ¿Cómo que no? O sea, si ese es uno de los propósitos. Tú vas a hablar lo que Dios un profeta, te diga, no lo que la persona quiere. No lo que uno quiera, exactamente. Entonces, esa es una gran diferencia entre lo que está sucediendo en muchas iglesias donde hay falsos profetas. Y lo peor es que la gente se deja engañar. Porque obviamente, ¿quién no quiere que le digan cosas bonitas, verdad? Pero Dios habla a los profetas. Y también habla a través de los profetas, ¿verdad? A veces les va a hablar para que ellos intercedan, o sea, no tienen que estar solamente para una persona, un grupo de personas. A veces le va a hablar algo directo a la persona, al profeta. Y Dios ha hecho conocida su voluntad a través de la comunicación. Y dicha comunicación viene por su palabra, ¿verdad? Y es importante que sepamos esto, que Dios tiene una comunicación. Porque mucha gente habla y le encanta decir, es que Dios me hizo sentir, es que Dios no, ningún lado dice en la Biblia que Dios nos hace sentir, se siempre está comunicándose, siempre está hablando, siempre está, o sea, con esa acción, ¿verdad? Para que no malinterpretemos lo que está diciendo, porque si le hago así, ¿verdad? Es que yo sentí de Dios, okay, siempre estoy sospechoso de esas palabras cuando salen de una persona. Pero por esa razón, porque Dios claramente en la Biblia habla. Desde el principio Dios habla, ¿verdad? Cuando andaba en el Edén, ¿verdad? No hizo sentir a Adán que hizo pecado, ¿verdad? Sí. Le habló claramente, le dijo, la regaste, sí, okay, y por eso vas para afuera. Adán, es que como que sentí que pequé. Ajá, sí, o sea, no hay esas cosas, siempre hay una comunicación. Sí. Entonces, esa comunicación, dicha comunicación viene por su palabra, ¿verdad? Y no por su sentir, ¿verdad? Y esa es dada al hombre, esa palabra es dada al hombre. ¿Y a quién? O sea, tradicionalmente se le da a lo que le llamamos profeta, ¿verdad? En el Antiguo Testamento era un vidente. Pero a Dios, igual, Dios puede hablar a cualquier persona, a quien le plazca, sí. Sea profeta o no sea profeta. Inclusive a un niño, Dios puede usar un niño, una niña en la iglesia para dar un mensaje, para comunicar un mensaje. Sí. Recuerdo hace tiempo, Adolfo, estábamos aquí, teníamos una reunión con algunos hermanos en la casa y teníamos una reunión de oración y había una niña y esa niña le dijo a una de las hermanas, dice Dios que Él te ama. Y ella se quedó pensando y después dijo, yo no creo que la niña haya inventado eso. Dice, yo creo que Dios me habló a través de esta niña para decirme que Él me amaba, que yo era importante para Él, porque así le dijo, dice Dios que Él te ama. Sí, se recuerda eso. Y hay eso también como causa conflicto en la iglesia, porque uno no cree que Dios le habla a otra persona, ¿verdad? Y esa dureza, como, no, es que hay unos que dicen que Dios ya no habla. O sea, que ya, lo que dijo es lo que dijo, ya no hay más. Y sin embargo, nosotros hemos experimentado, hemos visto con estos 4 ojos, ¿verdad? Lo hemos visto también en las iglesias. Dios habla, sigue hablando y es importante que reconozcamos esa acción de Dios en nuestras vidas, que Dios sigue hablando para guianza. Ahora, nada más queremos aclarar y decir que
la palabra de Dios ya está dada y ya está escrita. Entonces no podemos decir, viene una persona que va a hablar de parte de Dios para añadir algo a la Biblia, porque eso ya no es, ¿no? Eso va en contra de la palabra de Dios. La Biblia ya está escrita, como dice en el canon, ya está cerrado, la palabra ya está ahí. Una persona puede venir a hablarnos de parte de Dios, y ahorita vamos a hablar exactamente para qué es el profeta, cómo es que habla el profeta, para varias funciones, ¿verdad? Pero una de ellas es para corregirnos, para instruirnos, para dar un mensaje de parte de Dios, porque eso es un profeta, es una persona que habla de parte de Dios para comunicar un mensaje a su pueblo, una persona que mediante la cual Dios da a conocer su voluntad o su propósito para algo específico. Casi siempre recordamos, ¿verdad?, los profetas del Antiguo Testamento para corregir al pueblo. Más que nada. Para corregir, Sí. casi siempre era para corregir, para dar mensaje, un mensaje presente, un mensaje para el futuro. Y también es esto que mucha gente o hay personas que piensan que un profeta es solo para estar hablando profecía sobre el futuro, y no es precisamente. Un profeta es una persona que habla, que dice la palabra de Dios actual, o algo que viene a su vida, pero no que dice que en el 2040 o 50 se va a acabar el mundo, porque hay personas que creen que un profeta es solo para estar hablando eventos futuros, y sí se puede hablar un evento futuro, pero no es eso. A tanto tiempo, porque como David, los reyes del Antiguo Testamento iban los sacerdotes para que les profetizaran, ¿verdad? Le iban a decir, Señor, ando buscando guianza, y ya eran guiados por un profeta. Si ve y haz, y tú vas a tener victoria. Digan, no vayas porque Dios no va a ir contigo. Entonces hay todas estas cosas en las que Dios se manifiesta a través de un profeta, y para el propósito que tiene. Y como en Amós 7 y 14, 15 dice, entonces Amós le respondió a Amasías, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y cultivador de higueras. Pero el Señor me tomó cuando pastoreaba el rebaño y me dijo, ve, profetiza a mi pueblo Israel. Ahí está claramente, es una persona que estaba en el campo. Una persona ahí, pero Dios se manifiesta a quien le plazca. Sí. ¿Verdad? También en Juan capítulo 11, versículos 51 y 52, también Dios pone su palabra en personas que no saben que están profetizando. Ahora lo hablan así nada más. Y ahí tenemos un ejemplo bien claro. Dice, ahora bien, aquí hablando de Caifás, dice, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Okay, ahí claramente él no sabía lo que estaba diciendo, que venía de parte de Dios, ¿verdad? Que iba a morir un hombre para traer salvación, no solamente al pueblo de Israel, sino para todo el mundo. Entonces Dios obra en esa manera, ¿verdad? Porque a veces creemos que el profeta es solamente cierto tipo de persona, y no. Hay niños, ¿verdad? Así como Samuel, él escuchó la palabra de Dios y le fue a decir a Elí, ¿verdad? O sea, él ya le estaba diciendo todo esto va a pasar, siendo un profeta en sus principios, ¿verdad? Él no proclamándose un profeta, pero le estaba revelando la voluntad de Dios a un hombre. Y ese es el propósito. Exactamente, ese es el propósito del profeta. Pues tenemos... hay tantos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Que habla de un profeta hizo esto, un profeta fue para allá, un profeta murió, un profeta fue apedreado. Tantas personas porque hablaron la verdad de Dios, y la verdad de Dios nunca es agradable. Esa es la verdad. La verdad, sí, de ahí se aplica, la verdad cala, ¿verdad? Y la gente no quiere oír porque su oído ha sido endulzado por las palabras de los profetas falsos. Entonces, ¿cuál es el propósito de esas palabras? Esas palabras que vienen de Dios a través de los hombres, para los hombres. ¿Cuál es el propósito? Primeramente, hay que reconocer al profeta de Dios como tal, ¿verdad? Eso es súper importante, porque si vemos a uno que está profetizando y no lo reconocemos como tal, entonces las palabras que él diga no significan nada para mí, lo vamos a llamar mentiroso. Y es lo que pasó con Jesucristo, ¿verdad? Con Jesucristo él estaba diciendo todas las cosas, y
Y me imagino como él diciendo esas palabras, dice, ¿por qué no creen mis palabras? O sea, les estoy diciendo la verdad, porque la gente le pedía, dice, si tú eres el Cristo, dinos. Dice, ya se los he dicho y no me creen. ¿Verdad? Y es tan desesperante para un profeta que está hablando la palabra de Dios y nadie lo toma como tal. Entonces, para que las palabras del profeta sean efectivas, hay que reconocer al profeta como tal. De otra manera, sus palabras son pronunciadas por el profeta, no significan nada para nosotros, pues solo serían palabras de hombre. Entonces, una vez reconocido el llamado de alguna persona como profeta, el propósito de la palabra, la voluntad de Dios cae en las siguientes categorías. Dan los mensajes de Dios en enseñanzas, advertencias y eventos venideros, ¿verdad? O sea, prácticamente en esas 3 categorías cae esa palabra de Dios a través de un hombre. Y yo sé que es bien difícil para mucha gente creer esto, ¿verdad? Que Dios les habla, porque yo personalmente escuché a una persona que decía, no, es que imagínense, no hay nadie que pueda escuchar la voz de Dios en el mundo. Pero, bueno, la Biblia dice claramente que Abraham lo escuchó, que Moisés lo escuchó, y aunque en Éxodo sí habla, ¿verdad? Que la gente tuvo temor de haber escuchado, pero no se murieron, ¿verdad? O sea, digo, pues ¿dónde ve la gente estas historias que lo afirma categóricamente que Dios no habla, que si hablara destruía a la persona? Luego sí, pues obviamente Dios habló a tantas personas en la Biblia, ¿verdad? Sí, Dios sigue hablando, Dios sigue revelando su voluntad y su propósito. Dios puede hablar a las personas como Él quiera, como a Él le plazca. Nosotros no podemos decirle a Dios, vas a hacer las cosas así, porque Él es soberano, ¿verdad? Él se revela como Él quiere. Y mire, a quien quiere. A quien quiere y como Él quiere y a la hora que Él le place. Hermanos, nosotros vivimos aquí en el occidente y tenemos acceso a una iglesia, a una Biblia, nos invitan a un evento, a un estudio bíblico. Mire, las redes sociales están llenas, saturadas de personas que hablan la palabra de Dios, que predican, pero hay que ver al otro lado del mundo. Hay lugares, regiones, países donde el internet no todo el mundo tiene acceso. El evangelio está bloqueado, no dejan que la persona escuche porque solo tienen su religión, ya sea el Islam o sus creencias extremistas. Y esas personas no están escuchando el mensaje y la palabra de Dios. Pero Dios se ha revelado a muchos de ellos a través de sueños. Jesucristo se está revelando a las personas en Afganistán, en Irán, allá en el Medio Oriente, a muchas personas. El Señor se les está revelando y dando a conocer su voluntad, su propósito y dando a conocer a Jesucristo, porque a través de Jesucristo tenemos salvación y vida eterna. ¿Y cómo esas personas van a conocer a Jesucristo si solamente están en su país donde no dejan que el evangelio llegue? Pero Dios da a conocer su voluntad y su propósito como Él quiere, ¿verdad? Gloria a Dios que vivimos en el occidente y que nosotros tenemos acceso, que usted puede ir a la iglesia, usted prende el internet y puede ver un video gracioso, luego un video de un perrito y luego un video de una persona que está hablando la palabra de Dios. Gloria a Dios, porque aquí tenemos esa libertad, pero en otros lugares no se tiene esa libertad, por eso se pide. Y también nosotros les pedimos que hay que orar por esas personas para que conozcan la verdad. Pero aquí, volviendo al tema de los profetas, yo sé que en estos tiempos hay personas que dicen, no, pues es que ya no puede haber profetas porque los últimos profetas eran hasta Juan. Y bueno, un montón de argumentos, ¿verdad? Que no nos queremos meter mucho en eso, pero lo que queremos decir en este día, el Señor ha hablado a través de sus profetas y el Señor sigue hablando. Claro, como dice la Biblia, antes el Señor hablaba a través de sus profetas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Aquí está la palabra y también nosotros no podemos solamente ir a buscar profetas. Esto es algo que queremos hablar y recalcar porque lastimosamente el pueblo de Dios cae en muchos errores porque el Señor sí tiene profetas en estos tiempos, sí sigue estando vigente el don de profecía, pero el problema que se ha dado es que han entrado muchos falsos profetas en las iglesias
o profetas que se dejan llevar por la emoción o a veces no son guiados por el Espíritu Santo. Y las personas cometen errores al dar la palabra o a dar un mensaje. Y el pueblo de Dios, hay hermanos, pues lastimosamente lo voy a decir, son un poquito flojos para leer la Biblia. No quieren leer la Biblia, no quieren estar en comunión con Dios o no quieren buscar la presencia de Dios. Y cuando tienen un problema están desesperados y que dicen, voy a buscar el profeta, como en el Antiguo Testamento. Hermano, si ya aquí está la palabra. Dios nos habla aquí en la Escritura, Dios nos habla en la Biblia. Si usted no tiene una Biblia, pues compre una Biblia, ¿verdad? Hay personas que compran cosas que no son muy importantes y la palabra de Dios es importante para nuestras vidas. Y ahorita la palabra de Dios es más, usted la descarga gratuitamente en su celular. Entonces, ahorita una persona que no tiene Biblia, siendo cristiano, pues hay que tener cuidado, hermano, porque usted ya debería tener su Biblia y no solo estar siguiendo profetas que nos digan lo que nosotros queremos oír o por el problema que estamos pasando. Claro que hay iglesias donde hay hermanos que tienen ese don y si el Señor quiere, Dios va a usar a esa persona para darle el mensaje a usted. Pero eso es muy diferente a que nosotros estemos corriendo atrás de los profetas para que nos estén profetizando para todo, solo porque yo no quiero leer la Biblia y no quiero saber la voluntad de Dios. O no quiero buscar a Dios. O no quiero buscar a Dios. Y mira, hermano, tenemos el Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, a toda justicia y nos revelará todas las cosas y lo que está por venir, ¿verdad? Entonces, Dios también nos puede usar a nosotros para darle una palabra de aliento a otras personas. Dios también nos puede usar a nosotros para dar un mensaje, para dar un consejo. El Señor nos ha usado, nosotros no somos profetas, ¿verdad? Pero todo aquel que es hijo de Dios y tiene comunión con Dios, el Señor lo va a usar como Él quiera, como a Él le plazca. Entonces, aquí para nada más aclararle a la iglesia que nosotros no podemos andar atrás de los profetas, porque hay personas que así están, así viven, solamente atrás de los profetas, y que el profeta le profetice, y que el profeta le diga, y que está en un problema y que el profeta le hable. Entendemos que la persona está pasando por situaciones muy duras, está en un momento de desesperación, de preocupación, hermano, pero si usted se mete con Dios, si usted se encierra y se pone en ayuno y oración, el Señor le va a hablar en la Escritura, le va a hablar a su interior, le va a dar una revelación, una visión, un sueño. El Señor le va a hablar. Entonces no hay necesidad de andar atrás de los profetas, porque el pueblo de Dios después se acostumbra a andar atrás de hermanos que tienen don. Y como dijo una hermana por ahí, Dios no es adivino. O sea, Dios no le va a andar adivinando el futuro ni diciéndole, porque hay personas que se acostumbran solo, ay, vamos con el profeta, ay, que nos hable y que nos diga. No sé si ir a trabajar mañana. No, pues hay cosas que son obvias, ¿verdad? Sí, entonces no podemos andar atrás de las personas. Hermano, aquí está la Biblia. Ya está la Biblia escrita, ya usted agarre su palabra y ábrala y léala, porque hasta vemos muchas veces esa caricaturita, ¿verdad? Chistosa que dice esa persona, Señor, háblame, y viene Dios y ahí dándole la Biblia. Pues ahí está. O sea, aquí está mi palabra. ¿Para qué andas buscando profetas? Entonces, el Señor nos habla también cada domingo en la iglesia. Y recordamos que un pastor, ¿verdad? Uno que está ahí dando el mensaje, es un profeta. Es un profeta. Un profeta es alguien que habla la palabra de Dios y no precisamente estar anunciando el futuro. Sí, y eso es algo que mucha gente no reconoce, que está dándose ese mensaje y es como siempre, quizás no sea para toda la iglesia, pero sí hay personas que están recibiendo el mensaje. Ellos necesitaban escuchar ese mensaje, ¿verdad? Entonces Dios obra de esa manera. O sea, se está revelando a través de una persona lo que las otras personas necesitan escuchar. Es como cuando uno va a un profeta y dice, Señor, tengo esta gran dificultad y hable tu profeta. Y el profeta ora por uno y si Dios le place, le da palabra y sale. Sí. ¿Verdad? Pero igual en los domingos, los días de mensaje. Pero estamos hablando de una persona que de verdad está buscando a Dios, porque hay unos que ya no tienen el catálogo, ¿verdad? Y ya no abren su libro y sacan un mensaje ahí
de hace 2 años, o hace 3 años, 4 años, o de cuando empezó a ser pastor. Porque ya no busca de Dios, porque ya es más práctico repetir lo que ya había aprendido. Entonces la palabra no está viva en ese momento. Y pues, hay que reconocer esto, ¿verdad? Si mi esposa tiene como lo que le llamamos aquí un unciómetro, a veces vamos a alguna iglesia y no, se siente pues el mensaje del pastor o el que esté dando el mensaje ahí, si tiene unción, o sea, se siente, de veras se siente ese poder. Y si no, igual se siente, ¿verdad? Es como las palabras. Solo palabras. Sí, no hay presencia de Dios en el mensaje. Sí. Entonces es importante que reconozcamos que un profeta no necesariamente es uno que se hace llamar profeta, pero el que da la palabra de Dios, También uno de los trabajos, una de las obras de un profeta de las funciones es llamar la atención al pecado para atraer arrepentimiento y exhortar al pueblo a regresar a la voluntad de Dios. Y pues uno de tantos. Aquí no solamente puse en Lucas 3, versículos 18-20, dice, y también con muchas otras exhortaciones, Juan el Bautista, obviamente, anunciaba las buenas nuevas al pueblo, pero Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él, por causa de Herodías, mujer de su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho, añadió además a todas ellas esta, que encerró a Juan en la cárcel. ¿Por qué encerraron a Juan? Porque estaba llamando al pecado, ¿verdad? Al arrepentimiento a una persona que no se quiso arrepentir. Entonces, en vez de arrepentirse, mejor cayó esa voz en el desierto, ¿verdad? Y es lo que Jesús se lamentaba cuando veía a Jerusalén. ¿Qué es lo que decía? Decía, Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas, ¿verdad? Y eso seguía pasando en ese mismo tiempo, ¿verdad? Y a Jesucristo lo querían apedrear, ¿verdad? Pero solamente por llamar la atención al pecado, exhortando al pueblo a que deje de pecar. Y no es eso lo que sucede o lo que debe de suceder muchos domingos en el mensaje, en la predicación. No es exhortar al pueblo a que deje de pecar, porque Dios quiere un pueblo santo, no quiere Dios un pueblo perfecto. Porque, Adolfo, Dios no ha cambiado, y así como usaba a los profetas en el Antiguo Testamento para llamar al pueblo al arrepentimiento, para dejar la injusticia, la idolatría y la rebelión, ¿verdad? Es igual, ahora Dios usa a los pastores en la iglesia para lo mismo, ¿verdad? Para que también el pueblo, cada día nosotros corrijamos nuestros caminos para dejar la idolatría. Y en aquellos años, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, pues la gente con sus estatuas y todo eso. Y ahora, ¿cuántas cosas idolatramos? Los hijos, los animales, las mascotas, los celulares, las redes sociales. Hay muchas cosas que Dios usa al pastor para que nosotros dejemos todas esas cosas que nos están apartando de Dios, ¿verdad? Y la rebelión también, que también no crea que el pueblo de Israel solo era rebelde, también ahorita hay muchos hermanos rebeldes. Sí, muchos. Y esa rebeldía también, por esa misma rebeldía no pueden aceptar la palabra. O sea, es exactamente la misma historia que estaba en Israel, ¿verdad? Y todo ese tiempo. Esa rebeldía les prohíbe que escuchan la palabra para exhortación, para edificación, para corrección. Quiero mencionar algo aquí, Adolfo, antes de que sigas al siguiente versículo. Quiero mencionar aquí en Isaías 58:1, que dice: clama a voz de cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo, que un profeta era llamado para hablar al pueblo que se arrepienta de su maldad, de su pecado, de todas las cosas que hacían. Decía Dios que el pueblo ya lo tenía harto, casi con esas palabras, por la rebelión del pueblo de Israel, porque el Señor le mostraba su misericordia, su verdad, y usaba profetas, jueces, y el Israel seguía una y otra vez pecando. Entonces, ese es el propósito de los profetas, también de un pastor y de cada uno de nosotros, hermano, porque todos nosotros el Señor nos puede usar, también sin que usted tenga el don de profecía o el don de profeta. El Señor nos puede usar también para edificar, para consolar, para exhortar y para guiar a los hermanos por el buen camino.
Y a mí, pues, a mí el Señor me da muchas revelaciones, me muestra varias cosas. Yo lo hablo a la iglesia, lo he comunicado aquí ¿para qué? Para eso el Señor muestra, para que nosotros nos corrijamos del camino que vamos torcidos. Y como mencionabas hace rato, Adolfo, a la gente no le gusta escuchar lo que Dios tiene que decirle porque a veces va en contra de sus propósitos, de sus planes, o simplemente no quieren dejar el pecado. Y uno de ellos, hermanos, lo hemos visto, es que cuántas veces el Señor ha hablado del pantanol a las mujeres. Y es un pleito en las iglesias. Mire, yo he visto ya hermanas con un espíritu de rebeldía. Es un espíritu de rebeldía que está en ellas. Y no solo en nuestra congregación, nuestra congregación, ¿verdad? Sino cuando hemos hablado con ciertos hermanos y hermanas, y yo lo he visto en las redes sociales, lo he visto en muchos lugares, en videos, ya hay hasta pastoras con un espíritu de rebeldía que cuando se les habla del pantalón, se enojan, dan 1,000 justificaciones con la palabra, y dicen que era la vestimenta de aquellos tiempos, las túnicas, y que los hombres y las mujeres usaban túnicas, y bueno, la persona se justifica. Una persona que quiere escuchar y que realmente quiere obedecer, va a hacer lo que Dios diga. Y a nosotros, Dios nos ha mostrado muchas cosas, porque le hemos pedido, cuando Dios nos llamó al ministerio pastoral, le hemos pedido, Señor, ¿cómo quieres la congregación? Yo no le digo, Señor, haznos como aquella iglesia. Aquella iglesia va así, esos pastores son así, aquellos son allá, aquellos pastores son bien famosos. No, ¿qué quiere Dios para ti? ¿Qué quiere Dios para tu ministerio, para tu congregación, para tu iglesia, para el llamado que tú tienes? Entonces nosotros tenemos que orar y pedirle, Señor, ¿cómo quieres la iglesia? ¿Cómo quieres la congregación? ¿Cómo quieres que mi esposo y yo dirijamos esta congregación? ¿Qué cosas tenemos que corregir? ¿Qué cosas tenemos que quitar? Y nos ha mostrado un montón de cosas que obviamente van en contra de la mayoría de las iglesias, porque todas como que llevan un patrón. Todas llevan un patrón. Casi la mayoría de las iglesias celebran Navidad. La mayoría de las iglesias celebran 14 de febrero y ya casi meten al mono vestido de una persona vestida de San Valentín, ¿verdad? Con el corazón y la flecha. Y no, hermano, todas esas son celebraciones paganas que a Dios no le agradan. Entonces Dios nos ha mostrado cómo quiere que nosotros guiemos a la iglesia. Y para eso es también la palabra de Dios, para corregirnos. Usted, aunque no tenga el don de profeta o usted no tenga el don de profecía, pero el Señor lo puede usar también para corregir la vida de otras personas. Así es muy, muy importante. Y también las palabras, como algunas personas que tienen ese don, ¿verdad? Ahorita que estabas hablando, se me vino a la mente Balaam. Balaam era un profeta. Él recibía la palabra de Dios, pero se corrompió su corazón por la codicia. Y hay tantas personas que están obrando así también. Sí escuchan la voz de Dios todavía, pero su corazón se ha desviado. Se ha desviado y porque mira, está bueno hermano, mal. El don está ahí. Irrevocables son los dones. Si el Señor te dio el don, ahí está. La cosa es que a veces la persona ya anda en pecado y ya no oye bien la voz de Dios como antes, como Saúl. Saúl, vemos la historia de Saúl, el Señor lo llamó, dice que después de que Samuel habló con él, dice, le mudó su corazón y empezó a profetizar, y se sorprendieron los demás, dijeron, también no sabemos que Saúl era profeta. Pero ¿qué pasó después? A pesar de su llamado y de ser profeta y ser rey y todo, luego hizo su voluntad. Sí, y se desvió. Y ya, eso le costó. Y fue desechado. Sí. Entonces los profetas también recuerdan al pueblo el pacto con Dios y a la vez proclaman las bendiciones por obediencia y las maldiciones por causa de la rebeldía. Y eso lo vemos en la mitad del Antiguo Testamento. Todo esto que Dios le recuerda al pueblo, y siempre es por la misma causa. Siempre es por la misma causa que el pueblo se ha alejado de Dios. ¿Y cómo está la iglesia ahora? La mayoría de las iglesias, al menos aquí en Estados Unidos, están vacías prácticamente. Edificios grandes y con 5 almas adentro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se han alejado de Dios. Pero aquella gente que se alejó va a decir, es que la iglesia hizo esto, es que eso, no, es que usted se alejó de Dios, ¿verdad? No me importa cómo lo pinte, a fin de cuentas usted se alejó de Dios. Y eso llama al profeta a decir, regresen. Por cierto, también una vez yo también estaba orando por unos hermanos y Dios me guió a Ezequiel, y ahí decía claramente esas palabras, dice, ve y diles que regresen.
Por unos hermanos que habían estado en la iglesia y por alguna razón dejaron de ir, ¿verdad? Quizá por el trabajo, porque algo no les pareció en la iglesia, o qué sé yo, ¿verdad? Ese ya no es algo en lo que yo me voy a meter. Pero la cosa al final es que no estaban en la iglesia. Y yo me puse a orar por ellos y Dios me llevó a ese mensaje. Y le digo, y me tomó un tiempo, ¿verdad? Pero sí fui. Sí fui, ¿verdad? Siendo obediente a Dios. Y probablemente nadie quiere escuchar esas palabras. Pero Dios es testigo de todas las cosas. Él quiere encaminarnos. O sea, les dijo este mensaje, ¿verdad? Que regresen. Diles a ellos que regresen. Así como al pueblo de Israel, ¿verdad? Que se dejen de sus cosas, de su idolatría, que se dejen de andar haciendo las cosas que no tienen que hacer, que regresen a los caminos de Dios, a las sendas antiguas, que se acuerden de cómo eran. Estas son las palabras del profeta en Primera de Samuel, capítulo 12, versículos 6 y 7. Dice, entonces Samuel dijo al pueblo, el Señor es el que designó a Moisés y a Aarón, y el que sacó a sus padres de la tierra de Egipto. Ahora pues, preséntense para que yo discuta con ustedes delante del Señor acerca de todos los hechos de justicia del Señor que Él hizo por ustedes y por sus padres. ¿Verdad? Recordándoles, Dios ha sido tan bueno con ustedes estaban en cautiverio, ustedes estaban sirviendo a otra nación, y Dios en su misericordia escogió un hombre para que los condujera lejos de ahí, a darles una tierra propia. O sea, eso es lo que Dios hace, ¿verdad? Y nos recuerda, o sea, no nos está como cobrando, ¿te acuerdas que yo te di? No nos está cobrando, o sea, sino recordándonos su misericordia y por qué tenemos que regresar a Él. ¿Verdad? Si Dios ha sido tan bueno, ¿por qué debemos salir de sus caminos? En Isaías 1, versículos 3 y 4 dice, el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su amo, pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. O sea, siempre está hablando de esto, ¿verdad? De una forma o de otra es el problema que tenemos. Por eso vemos si hacemos como una gráfica de cómo suceden estos eventos, siempre llega en el libro de Jueces. Se me vino a la mente, en el libro de Jueces sucede esto. Se meten en problemas abandonando al Señor, luego mandan a un juez y luego ya están en paz 20, 30 años. Y otra vez dice, para el otro juez dice, y una vez más pecó el pueblo de Israel. Y otra vez de picada. Y entonces ahí están, Señor, ayúdanos. Y Dios levanta otro juez. Y ya se viene para arriba por otro tiempo. Y gobernó 20 años y otra vez el pueblo hizo lo malo. O sea, así está en continuo la historia del hombre con Dios. En altas y bajas. En altas y bajas, ¿verdad? No se puede mantener, está siempre así, para arriba, para abajo. Una generación y la otra generación ya no conoce de Dios, y es exactamente lo que está pasando en la iglesia en el tiempo actual. Nuestros padres conocían, los padres de nuestros padres conocían, pero ya se va bajando, se va diluyendo, y ahora la juventud de ahora no quiere poner un pie en la iglesia. Aunque están buscando a Dios, pero no quieren poner un pie en la iglesia. Y entonces, ¿qué van a aprender? ¿Qué van a saber? ¿Cómo van a conocer a Dios si no hay nadie quien los guíe? ¿Verdad? Es algo tan importante que reconozcamos el propósito de uno que está profetizando, uno que está hablando la palabra de Dios. Y eso es también cada domingo, ¿verdad? El pastor, yo sé que nos llama a vivir una vida que es agradable a Dios, que dice regresar a los caminos de Dios. Sí. Cada domingo, no con regaños, ¿verdad? Porque hemos visto a unos pastores que son demasiado crueles con el mensaje y creen que así hay más unción. Se empiezan a regañar a medio mundo llamándoles ahí hijos del diablo y todo, aunque así lo dice la Biblia, yo lo entiendo, pero también el mensaje de Jesucristo no era uno de estar azotando a las personas, sí, ¿verdad? Entonces, pero también no ablandarlo tanto que decimos, Jesucristo, tanto amor, que no importa qué es lo que hagas, tú estás bien. No, Jesucristo también nos llamó al arrepentimiento. Como profeta que es, sí, ¿verdad? Sí. Y eso del arrepentimiento, también, Adolfo, tengo aquí este versículo en Joel 2:12, y cuando yo leí la Biblia era uno de los versículos que me gustaba mucho, me llamaba la atención, y obviamente pues también hablaba de mi vida, ¿verdad? Que yo también tenía que arrepentirme de cosas que yo había hecho. En Joel 2:12 dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios,
Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Entonces vemos que una de las funciones o por qué Dios usaba a los profetas es eso, el llamado al arrepentimiento y que nosotros no olvidemos que Dios es grande y misericordioso. Sí, el profeta hablaba y decía, exhortaba al arrepentimiento, pero también les decía que había una consecuencia si el pueblo no se arrepentía. Sí. Pero siempre termina con eso. Mire, Dios usaba a sus profetas para decirle que el pueblo estaba errado. Pero siempre en la profecía habla del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Sí. Que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Que Dios no le gusta que las personas se pierdan, como en Ezequiel, ¿verdad? ¿Por qué han de morir? Porque han de morir, Dios no quiere que las almas se pierdan y se arrepientan. Entonces, hay que recordar esto porque muchas veces se habla, ahora sí que ya no los profetas, ¿verdad? Sino los pastores cuando se da el mensaje en la iglesia. Y hemos visto y escuchado por ahí varios pastores que hablan, hijos del diablo, y se van a ir al infierno, y que la hermanita, hermano, si usted no es convertido, si usted no conoce de Dios y llega a una iglesia donde solamente lo están garroteando y le están diciendo que usted es hijo del diablo, con esas palabras usted no se va a querer arrepentir, porque de por sí la gente no quiere arrepentirse, ¿verdad? Sí. Imagínese con esas palabras. Entonces, ¿qué aprendemos aquí también de la palabra de Dios y los profetas? Que a pesar de que Dios los usaba para que se retrocedieran de su mal camino, siempre hablaban del amor de Dios y la misericordia. Y eso es algo que tenemos que hacer. Y yo le doy gracias a un maestro cuando estábamos estudiando, nos hablaba y decían, van a hacer este mensaje. Pero nos decía el maestro, siempre tienen que caer a Cristo. Hablen de todo esto, pero siempre es Cristo, y guiar a la gente a que se arrepienta. Entonces, todas esas personas, ¿verdad? Y todos los que predicamos, hablamos la palabra, como en este día, sí hablamos del pecado, hablamos de lo que, la voluntad de Dios, de todo eso, pero siempre le decimos al pueblo de Dios y a la iglesia, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Para perdonar. Hermano, arrepiéntase y venga a los caminos de Dios. Pero, hermano, con un tono agradable, no decir a la gente, te vas a perder y te vas a morir en el infierno, quemado por la eternidad. No, porque hasta para eso tenemos que tener las palabras. Bueno, sí, pues, ¿qué Dios no nos ha dado el Espíritu Santo? ¿Qué no dice que tenemos el amor de Dios? Entonces hay que recordarle por ahí a un pastor de Centroamérica, ¿verdad? Que todo el tiempo está garroteando a la gente y que todos son hijos del diablo. No, hay que decirle también que se arrepienta y hay que orar por ellos. Yo quisiera saber si ese pastor realmente ora por ellos. Si le duele en su corazón, si está clamando y orando por esas personas. Sí, debemos cambiar nuestro vocabulario también, sí, ¿verdad? No le vamos a decir que se van a quemar, porque rostizar se oye más suavecito. Hermano, si no se arrepiente se va a rostizar en el infierno, ¿verdad? No, claramente que no. Pero ese mensaje está también, ¿verdad? Claramente lo podemos ver en todos los profetas, que nos habla acerca de la exhortación, pero también la esperanza que trae. Claro. La esperanza dice, si ustedes se arrepienten de sus caminos, yo una vez más haré en ustedes, haré cosa nueva, restauraré la tierra, restauraré la nación, si se arrepienten. O sea, esa es la condición, ¿verdad? No me dice, porque yo soy bueno y misericordioso, lo voy a hacer. No, dice, pues van a tener que pagar el precio, ¿verdad? Por un tiempo. Después yo los voy a restaurar. Pero si ustedes se arrepienten en ese momento, yo les voy a mostrar esa misericordia. Voy a desistir del mal que pensaba hacerle. Así es. Y eso son las palabras de los profetas. También los profetas proveen guianza y a través de esa guianza traen inspiración y esperanza. ¿Verdad? Que a mí me gustó en Lucas, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice Juan el Bautista les habló a todos, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Hablando claramente de Jesucristo y diciendo cómo Él va
pues ahora sí va a tener el trigo, va a tener la cizaña en su momento. Entonces nos está exhortando a que seamos parte del trigo, ¿verdad? Que seamos lo que cuida y no lo que se avienta al fuego. Nos da esa esperanza diciendo, ahí viene uno que ustedes no conocen todavía, ya está en medio de ustedes, pero todavía no lo conocen. Y esas palabras, digo, traen la esperanza. ¿Cuántas personas necesitan escuchar que en medio de todos nosotros ya está Jesucristo, ¿verdad? Pero no solamente hay que reconocerlo como tal, para que nos tomemos de su mano y nos conduzca por el buen camino, sí, hacia donde vamos a ser guardados en el granero y no echados al fuego. Y también los profetas nos hablan de lo que yo creo que tiene la gente más esa idea. El profeta habla de los eventos futuros. Y mucha gente, yo sé que esto es tan difícil porque hay los profetas que van a decir algo. Y si no sucede, o sea, es que la cosa es que la mayoría de las veces no dan una fecha, ¿verdad? Solamente uno lo ven, y eso lo he escuchado de varios profetas, y están hablando de eventos venideros, y pues pasa un año y pues no ha pasado. Uh-huh. ¿No? Entonces es un falso profeta, y se le olvida a la gente, que esos mismos ejemplos están en la Biblia, ¿verdad? Jonás ha de haber quedado como falso profeta. Jonás, ¿verdad? Y también Jesucristo, ¿qué pasó? O sea, él dijo, esto se va a caer, no va a quedar aquí piedra sobre piedra. Y tuvieron que pasar como 37 años antes de que esa profecía se cumplió. O sea, yo creo que ya la gente ni se acordaba, ¿verdad? Nadie sabía. Es falso profeta, mentiroso. Uh-huh. Y nadie se acordó de esto que sucedió. En Daniel han pasado tantísimos años y todavía estamos esperando la venida de Jesucristo, pero ya estaba ahí en el libro de Daniel. ¿Es mentiroso Daniel? O sea, dígame usted, ¿es mentiroso Daniel? Porque todavía no se cumple, a pesar de que han pasado tantos años de esa profecía. ¿Qué tal Juan? Juan, es esa revelación que se le fue dada, ¿es mentira? ¿Verdad? Entonces hay mucha palabra que ha sido dada por profetas verdaderos que no se ha cumplido. Y también recuerda que nosotros como iglesia oramos y podemos cambiar esos designios, ¿verdad? No el rumbo de las cosas. Del rumbo de las cosas, no necesariamente así como la voluntad de Dios, ¿verdad? Como una gente lo puede entender, pero vemos que suceden cosas en la Biblia donde Dios iba a hacer algo y alguna persona intercedió y detuvo la mano de Dios, al menos por un tiempo. Ahí está, Adolfo, en segunda carta de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, si se arrepintieren y buscaren mi rostro, uh-huh, yo perdonaré su pecado y sanaré su tierra. A pesar de que una persona, Dios le dio la revelación a un profeta y dice, viene terremoto para México, viene destrucción para Estados Unidos, viene una catástrofe para Sudamérica. Pero si realmente la nación se une, uh-huh, y ora, o las iglesias, ¿verdad? Ya no hay que dejar a los pecadores porque pues ellos no se quieren acercar muy bien a Dios. La iglesia, las congregaciones, todas las iglesias. ¿Qué está pasando aquí en Estados Unidos en este momento? Hay un caos en este país. Hay un desastre. Todas las iglesias nos deberíamos de unir en oración. Uh-huh. ¿Cuántas congregaciones hay en Denver, en el estado de Colorado? ¿Cuántas congregaciones hay en Estados Unidos? Y si todos nos uniéramos realmente a clamar, a orar, ¿usted cree que Dios no cambiara el rumbo de lo que está pasando ahorita? Uh-huh. Hay mucha violencia en este país, el mundo es un caos México, la guerra, la violencia, el narcotráfico, el crimen organizado, Sudamérica, mire cómo está, hermano, otros países del mundo, sí, guerra, África, violencia, sí, muertes. ¿Y sabe qué? ¿Y dónde estamos nosotros como iglesia? Para interceder. Para que Dios cambie todas las cosas. Dios una vez nos habló también. Dios le dio una revelación a una hermana y no es profeta, pero Dios la usa mucho en revelaciones. Y Dios la mostraba donde estábamos en un lugar y una persona le decía, ustedes pueden parar la guerra. Dijo, aunque sean poquitos,
si se unen y oran todos en un mismo propósito, que podíamos parar la guerra. Hermano, ¿usted cree que nosotros no podemos parar, esta guerra que está en Estados Unidos? Es una ola de violencia. Mire cómo está la gente asustada en este país. Todo el ambiente que se respira es angustia. La gente no quiere salir. ¿Cómo está ahorita en el estado de Minnesota? Es horrible lo que se está viviendo. ¿Cómo está México? ¿Cómo están los países? Pero si nos unimos y clamamos, el Señor puede hacer grandes cosas. ¿Sí? Dios va a restaurar. Por eso, si mi pueblo se humillare y clamaren, yo voy a perdonar su tierra. ¿Queremos que Dios sane Estados Unidos? Hermano, hay que empezar a orar. Menos redes sociales y más oración. Más oración y más ayuno. Sí, pues eso, o sea, por todos lados está pasando el caos que se viene, o que bueno, más bien ya está presente. Estaba hablando hace poco con una persona y le pregunté que por qué no empezaba su negocio. Y dice, no, es que aquí no se puede porque abres un negocio y luego te caen ahí los extorsionadores, ¿verdad? A pedir su parte y dice, no, está peligroso abrir un negocio. Imagínense, o sea, ya la gente no quiere prosperar, ahora la gente quiere estar en la limosna, quiere estar pobre para que ya no lo asalten. O sea, eso es algo bien horrible, bien feo. Digo, ¿por qué la iglesia no ve? O sea, es que a veces estamos encerrados en cuatro paredes y no nos damos cuenta de nada. O sea, estamos encantados de solamente oír alabanzas. Y es que oigo alabanzas y veo videos cristianos en YouTube. Pero estamos en un mundo y este mundo necesita. Y a veces necesitamos saber lo que está pasando en el mundo para orar e interceder, ¿verdad? Que son cosas que han dicho los profetas que sucederían. Dice, y veo que viene guerra, y veo caos, y veo enfermedad, y veo esto, y veo aquello. Y uno dice, no ha pasado nada. ¿Verdad? No, falso profeta, no sucede nada. Y sin embargo lo estamos viendo, ¿verdad? Entonces es una triste situación que no podamos reconocer el mensaje de un profeta que es verdaderamente de Dios y no solamente palabras de beneficio para uno, ¿verdad? Porque es lo que esperamos de un profeta, que solamente me dirija en el camino que debo de tomar, cuando ya eso ya está escrito, cómo debemos de caminar, cómo debemos de vivir. Pero estamos afanados en buscar un profeta que solamente nos dice cosas bonitas. Y eso no es. Necesitamos un profeta que de veras nos diga la voluntad de Dios. Y yo sé que la voluntad de Dios es que el pueblo se arrepienta para que haya esa paz. Eso es lo que todo el mundo anhela, es paz. ¿Y dónde la vamos a encontrar? ¿Verdad? Tenemos que regresar a Dios, como Él nos dice, como los profetas nos dicen una y otra vez, regresen a Dios, regresen a sus caminos, que su misericordia es grande. Entonces, ¿cómo vamos a descuidar ese llamado que está de los profetas hacia nosotros porque seguimos haciendo los mismos pecados? Todavía hay adulterio, todavía hay idolatría, todavía hay todas esas cosas que Dios le está reclamando al pueblo de Israel. Todavía están sucediendo aún en la iglesia. Por eso debemos escuchar el llamado del profeta para que nos acerquemos ya más a Dios. Y bueno, ya casi se nos va el tiempo, ya tenemos un minuto. ¿Quieres orar este minuto, por favor? Padre, te damos gracias en este día por este mensaje, gracias, Señor. Oramos para que este mensaje, Padre, conduzca al pueblo a la verdad, al arrepentimiento y que Señor, solo dependamos de ti, Señor. Que no estemos dependiendo, Padre, de profetas que nos estén guiando cuando tú ya nos dices tu palabra, Señor, y tenemos al Espíritu Santo que nos guía, Padre, a toda verdad y a toda justicia. Bendice a tu iglesia, bendice las congregaciones, Señor, y bendice a todo aquel que está escuchando en este día, Padre, y dirígelos por el buen camino en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Y pues recuerde, ¿verdad? Dios sí habla a los profetas, todavía hay profetas, pero también Dios ya ha hablado a través de sus profetas desde hace mucho tiempo para el mismo propósito. Es que no ignoremos eso. Dios nos habla tan a menudo, tan seguido, que es imposible de ignorar. Que no sean cubiertos nuestros oídos a esas palabras, para que no sea como dice ahí, ¿verdad? Que teniendo ojos no vemos y teniendo oídos no oímos. No sea que nos vayamos a salvar. Imagínense, es algo tan feo. Dios los bendiga, los esperamos aquí el próximo sábado, Dios mediante. Y recuerde repartir este mensaje con sus amigos, con cualquier persona que
pueda ser beneficiada por él. Así es, hermano. Comparta y dé like. Así, amén.